Hola, muy buenas tardes, bienvenido a una reunión virtual más de nuestra casa Cita con la Vida Ruta 20. Qué bueno poder comunicarnos a través de las redes sociales, que ahí en la comodidad de tu casa seguramente puedas disfrutar de una reunión maravillosa que Dios ha preparado para este domingo. Domingo con un aditamento especial. Hoy celebramos la gloriosa Santa Cena del Señor. Tenemos un programa imperdible. Ya en breve comenzaremos con una alabanza hermosa, adoración. Por supuesto, la palabra de Dios que va a refrescar nuestro corazón en estos tiempos. Y luego sí vamos a celebrar todos juntos. Por eso te pido que ahí en tu casa ya tengas también los símbolos preparados para cuando sea el momento de recordar esto que lo hacemos con tanta emoción, con tanta reverencia en memoria de nuestro Señor Jesús. Si me permitís, oramos rápidamente para que el Señor tome control de esta tarde maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque a través de las redes sociales podemos llegar a gente que ni nos imaginamos, Señor. Y esto se multiplicará porque seguramente este video lo verán muchos, Señor. Pero lo importante es que tú a cada una de esas personas que están conectadas puedas bendecirlos, puedas darle una respuesta a estos interrogantes que han estado teniendo en todo este tiempo. Padre, dejamos abierta esta reunión creyendo que tu presencia será lo que nosotros vamos a anhelar y adorar a partir de este momento. Gracias, Señor. Gracias. Quedamos entonces a tu disposición y que tú, a través de tomar el dominio y el control de la reunión, seamos bendecidos por la palabra de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en tu casa, yo te pido que tomes el control de este tiempo, Señor. Dios, estamos acá adorándote, alabándote y recordando a Jesucristo, nuestro único refugio. Eres nuestro refugio, Dios. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Y con gozo yo te cantaré, y con gozo yo declararé mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Oh, 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 oh. Y decimos: toda gloria, toda honra a Jesucristo sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí. Nos gozamos, Señor, y con gozo yo te cantaré, y con gozo yo declararé mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio. Mientras vas cantando esto, recordá todas las veces que el Señor te ha sacado de ese lugar. Señor, eres nuestro refugio. Mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad, mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Oh, 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 Eres bello, Dios. Señor, a través de tu preciosa sangre hoy podemos tener entrada al trono de la gracia, Señor. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas
apenas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, celebramos la presencia de Dios en medio de la adoración. Creemos que en esta hora su presencia está visitando cada una de nuestras vidas. Que allá donde te encuentras hoy, a través de la adoración, la presencia de Dios está llevando sanidad, está llevando consuelo, fortaleza. A Dios le ha placido que volvamos a encontrarnos de esta manera, lo cual no impide que seamos más de 2 o 3 que estamos congregados en su nombre. Y como este principio se cumple otra vez en medio nuestro, a través de esta vía de las plataformas virtuales, una vez más, tenemos fe para creer que Dios va a obrar milagros, porque somos más de 2 o 3 congregados en su nombre y estamos de acuerdo, y Dios está habitando en medio de la adoración de su pueblo. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Quiero invitarles allí donde están, seguramente que en casa, una Biblia cerca, que puedas buscar allí en la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a hablar en esta jornada de la historia de un hombre que era una persona importante, que tenía 100 soldados a su cargo. Por eso es que el cargo que él tenía se lo conoce como el centurión. Estaba a cargo de 100 soldados romanos. El libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla de esta persona llamada Cornelio. Me gusta decir que los que fueron protagonistas de historias bíblicas no fueron personajes, sino personas, porque fueron hechos reales, fueron hombres y mujeres de carne y hueso, no fueron personajes elaborados por una fantasía, sino que fueron quienes vivieron una verdad, una realidad en la vida, y sus vidas quedaron plasmadas, impresas en el recuerdo de la inspiradora palabra de Dios. Y de hecho que esta vida nos inspirará a nosotros otra vez en esta mañana, y oro, en esta tarde, y oro para que a través de esta palabra el Señor pueda despertar en nosotros la fe, pueda despertar en nosotros nuestra confianza en Él, y pueda activarnos a tener una actitud de generosidad para con nuestro prójimo, que en esta reunión tan especial de participar de la Santa Cena se despierta en nosotros la necesidad de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es la primera enseñanza que impacta esta historia en mi vida y la quiero compartir con ustedes. El llamado de Dios a ser generosos en compartir la palabra. Algo que encontré en común con esta historia tiene que ver con que hoy estamos en casa otra vez. Y realmente tengo una gran expectativa por lo que el Señor pueda hablar en esta tarde a cada uno de los que estamos compartiendo este mensaje, y aún a aquellos que lo harán en otro momento del día. Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, el versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pidiendo al Señor que Él esté hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rechazamos el desánimo, la confusión, el desorden, la falta de fe, la murmuración, la crítica, y le damos la bienvenida a la presencia de Dios. Damos la bienvenida a un tiempo de milagros, un tiempo de restauración, de reconciliación. Declaramos que en este día algo maravilloso Dios va a hacer en nosotros a través del poder de la palabra. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lleva por título la historia Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Primeras características a destacar de este varón llamado Cornelio. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso significa que guardaba con respeto las ordenanzas de su fe. Hacía las obras de Dios. Piadoso es tener una calidad de vida que corresponde a la verdad. Luchaba contra las tentaciones en hábitos de oración, gratitud y reverencia, porque hay que luchar contra la tentación de no leer tanto la Biblia. ¿Para qué orar todos los días? Y vamos cediendo espacios en nuestros pensamientos por no mantener ese hábito vivo, encendido, que mantiene nuestra fe con expectativas, alerta, nos mantiene sensibles a la palabra de Dios, sensibles a la dirección que Él quiere dar a nuestras vidas. Por eso te quiero invitar en este día que luches contra la tentación de esos buenos hábitos que tal vez involuntariamente has ido descuidando en estos últimos días. Llevamos como 170 días de estar involucrados en un estilo de vida para el que no estábamos programados. Pues no permitas que el enemigo te robe los buenos hábitos. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra. Tiene que ver con ser una persona piadosa. También era temeroso, dice la Biblia, temeroso de Dios. Temeroso significa reconocimiento de la majestad de Dios. No que le tenía miedo a Dios, sino que lo respetaba. Tenía reverencia, un profundo respeto a Dios el Padre. También era un hombre que aplicaba el perdón, un hombre que vivía en el amor de Dios y ayudaba a otros. También otra característica de este hombre llamado Cornelio, que oraba a Dios siempre. Todo esto está contenido en un solo versículo, en el versículo 2. Oraba a Dios siempre. O sea que tenía una vida disciplinada de relación con Dios. Te pudiera pedir, si estuvieses aquí, poder repetir conmigo: disciplinada. ¿Qué significa? Un hábito que se mantiene, se practica todos los días, continuamente. Esto era aplicable en su relación con Dios. A veces somos muy disciplinados en los deportes, en las formas de alimentarnos, disciplinados para ir al gimnasio cuando se puede, disciplinados para algunas actividades. ¿Y qué tan disciplinados estamos en nuestra relación con Dios? Es la pregunta de esta hora. Él era disciplinado en su relación con Dios. Por eso dice la Biblia que su voz era conocida en el cielo y también sus hechos. En el versículo 4 dice que, el versículo 3, cuando él estaba orando, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, el cielo conocía sus oraciones y sus limosnas. Conocía su voz. El ángel se le presenta a Cornelio como la imagen misma del Señor Jesucristo. Cornelio, que le pregunta: ¿qué es? Dios, que no escatima en hablarle con palabras que tal vez no serían fáciles de comprender. Le dice claramente lo que estaba sucediendo. Dios estaba sabiendo, como lo sabe de usted, como lo sabe de vos y también de mí, de que Cornelio tenía un área de su vida donde no estaba absolutamente conforme. Estaba practicando su religión, su fe, vivía una vida de piedad, de temor de Dios, pero Cornelio estaba sediento de algo más.
¿No te pasó alguna vez que no te alcanzaba con lo que estabas viviendo? Yo soy un testimonio vivo de que alguna vez dije, no me alcanza, con una vez a la semana. Fui a una autoridad en aquellas épocas de mi vida y le dije, yo necesito más, no me alcanza lo que estoy recibiendo, no me es suficiente. Me identifico con Cornelio en esto, que él tuvo una visión de un ángel que le dijo, yo sé lo que vos estás sintiendo, porque tus oraciones son escuchadas en el cielo. Dios sabe de tu disconformidad, Dios sabe que querés más. Y la Biblia dice que todo el que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que llama, es atendido. Este principio se estaba cumpliendo en la vida de Cornelio. Él estaba sediento por recibir más de Dios. Entonces el ángel, vamos al versículo 5, en la visión el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¡Wow! Repetí conmigo. ¡Wow! Le estaba dando instrucciones precisas, diciéndole, hay alguien que tiene un mensaje para vos, pero es necesario que lo hagas venir, que vayas a buscarlo y que lo hagas venir. Cuando el ángel que hablaba con Cornelio se fue, dice el versículo 7, él llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, los muchachos se ponen en marcha y van hacia Jope, a donde vivía Pedro, siendo obedientes a lo que el ángel había indicado. Mientras tanto, mientras ellos iban por el camino, Pedro, en su casa, subió a la terraza a orar. Dice el verso 9 que subió a la azotea a orar. ¿Saben cuántos hombres eran los que iban a buscar a Pedro? Eran 3. Presta atención a esto. Dice que en el versículo 9, al día siguiente, Pedro sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hago un paréntesis. ¿Alguna vez te pasó que tenés tantos deseos de comer algo que te empezás a imaginar cosas? Decís, siento el aroma de algún fueguito por allí en una obra. Digo, ay, qué asaditos estarán comiendo esos muchachos. Siento el aroma de la panadería y pienso, a esta hora, los criollitos, las facturas. ¿Viste cuando tenemos apetito y en nuestra imaginación, wow, vuela? Porque el aroma nos inspira. Bueno, en este caso, lo que le ocurrió a Pedro no era una cuestión carnal. Dios estaba hablándole en medio de esa necesidad física que él tenía, mientras que le estaban preparando algo para comer. Vio el cielo abierto, dice el verso 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces sucedió? 3 veces. ¿Cuántos hombres iban camino a su casa? 3 hombres. Dios le estaba avisando a Pedro que venían 3 de camino a su casa, a los que él tenía que recibir con respeto, porque Dios no hace acepción de personas. Les estaba diciendo: no son de tu raza, no son de tu religión, pero vienen a tu casa porque son enviados por mí. Recibirlos con amor, con respeto. No pongas condiciones para no atenderlos. Recibirlos como enviados de Dios. 3 veces Dios le estaba diciendo: lo que yo he limpiado, no lo llames común. Mientras Pedro estaba perplejo, verso 17, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¡Wow! Fíjense todo lo que está sucediendo en esta historia a partir de que un hombre que era importante, era líder,
un hombre que tenía características de ser influencia en aquel tiempo. Sin embargo, este hombre llamado Cornelio tenía una gran necesidad, quería más de Dios. ¿Puede un hombre importante un hombre importante de nuestra ciudad reconocer que necesita más de Dios? Claro que sí. ¿Puede un hombre importante ser temeroso de Dios? ¿Ser generoso con sus limosnas? ¿Puede un hombre importante ser un hombre de oración? Claro que sí. ¿Sabe que este hombre importante de la ciudad fue el que recibió el mensaje de parte de Dios para poner en marcha a ese ejército que fue a buscar a Pedro? Se activó la revelación de Dios a Pedro, aquel Pedro que había estado predicando en Pentecostés, donde miles se convirtieron. Aquel Pedro que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, a la puerta del templo, oró por un cojo y el cojo recobró las fuerzas en sus piernas y salió saltando. Aquel Pedro que cuando predicó se convirtieron al Señor hombres, mujeres y niños por miles. A ese Pedro Dios le estaba diciendo: ha llegado el tiempo de que abras los límites de tu testimonio. Ha llegado el tiempo, Pedro, en que has conocido una dimensión de fe, has conocido la manifestación de mi poder en tantas áreas de tu vida, has visto lo sobrenatural con tus propios ojos, te has caído, te has vuelto a levantar, has estado considerándote menos, he restaurado tu autoestima, pero ha llegado el tiempo en que entiendas que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo, sin importar a qué raza, a qué religión, cuántos años tenga, sin importar en qué barrio viva. Ha llegado el tiempo, Pedro le estaba diciendo al Señor de esta manera, en que amplíes tu testimonio. Ha llegado el tiempo en que salgas de tus límites, de tus paredes, de la limitación, de lo estrecho, de lo conocido. Pedro, ha llegado el tiempo en que dejes de hacer lo que hacías siempre y que lo hacías tan bien porque estabas muy acostumbrado a repetir un patrón. Ha llegado el tiempo en que alguien golpea tu puerta para decirte: Pedro, vamos, levántate, acompáñanos, salí, vení con nosotros porque hay mucho más por conquistar todavía. Ha llegado el tiempo en este domingo de Santa Cena en que alguien golpea la puerta de tu corazón y te dice: quiero cenar contigo, quiero servirte manjares, quiero restaurar tu autoestima, quiero decirte que la religión te sirvió hasta aquí, pero desde este día en adelante hay un mover de Dios en lo sobrenatural que va a ser vivenciado por aquellos que estén dispuestos a oír su voz, a tomar el desafío, a correr riesgos y aceptar que hay un poder transformador de tu manera de pensar para que así sea transformada tu manera de vivir. Ha llegado el tiempo en que el derramar del Espíritu Santo va a ser tan poderoso, tan transformador, que pasarás a ser inocultable. ¡Wow! ¿Estás aplaudiendo en la cocina? Yo estoy aplaudiendo en mi corazón. Vuelvo a la historia. Ellos le dijeron, mientras Pedro pensaba en la visión, y Dios le dijo: descendé, atendé a esos hombres. Él les dijo en el verso 21: yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y ahora sí, prepárate, chocolate. Ellos le cuentan, los ángeles le cuentan, los hombres, perdón, le cuentan a Pedro cuál era la razón por la que estaban allí. Pedro recibe el mensaje, ya había sido preparado por Dios. Entonces les dice: bueno, pasen, los hospedó en su casa. El verso 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Wow! Cornelio estaba en la casa un día en el que pudo convocar a sus parientes y amigos más íntimos. Lo veo a Cornelio viviendo en cuarentena, che. Dije: oh Señor, esta palabra para hoy, esta palabra en que hay Cornelios en sus hogares que estarán compartiendo este mensaje, habiendo convocado a familiares y a amigos más íntimos, porque lo que está permitido es solo hasta 10 personas. ¿Será este el día en que vos seas el Cornelio de tu familia? ¿En que vos seas la puerta de bendición para los tuyos? ¿Será este el día en que Dios te use para que otros escuchen lo que Dios tiene para decirles? Cornelio había preparado la casa. Cornelio era generoso. Lo leíamos en el versículo 2. Generoso.
generoso en atender a la gente, generoso en recibir a las familias en su casa, generoso, no tacaño. No pensaba solamente, o sea, es que el tacaño piensa en sus propias necesidades y en las necesidades de los más allegados. El generoso piensa más en dar que en recibir. Cornelio era un hombre generoso en sus limosnas, lo dice la palabra. Pero fíjate algo que no te mencioné y para mí fue muy importante. Verso 2 dice que hacía muchas limosnas al pueblo. No dice que daba mucho dinero para Dios. Dice que daba limosnas al pueblo. O sea, Cornelio era alguien que estaba metido con la gente, que tenía olor a oveja, que sabía dónde había hambre, dónde faltaba una zapatilla. Daba limosnas con generosidad al pueblo. Qué hermosa persona habrá sido. Qué hermoso que conocer al Cornelio de aquel tiempo. Pero podemos hoy caminar con Cornelios contemporáneos que también están preocupados por las necesidades de la gente y que están dispuestos a preparar su casa para decir, vengan que hoy vamos a escuchar un mensaje diferente. Vamos a compartir lo que tenemos en la mesa, pero también vamos a compartir la Santa Cena. Es una buena oportunidad para hablar del perdón, de la misericordia, para hablar de la reconciliación. A ese día, cuando llegó Pedro, Cornelio lo estaba esperando rodeado de sus parientes y sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. ¡Wow! Dijo, Pedro, pará, si levantate, pues yo mismo también soy hombre. Y habló con él y entró y halló muchos que se habían reunido. Cuando vos estás listo para ir a dar el testimonio de Dios, cuando estás listo para hablar del amor de Dios, hay gente que está lista esperando escucharte. Dios preparó a los oyentes para que cuando Pedro llegara, el ambiente espiritual estuviera receptivo. Pedro entró y vio que había muchas personas reunidas y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro les estaba diciendo, yo si por mí hubiera sido ni disfrazado vengo a esta casa, porque no estaba bien visto en mi cultura que un judío se acercara a un extranjero, pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios no hace acepción de personas, porque a veces lo hacemos nosotros. ¿Por qué a veces lo hacemos nosotros? Si Dios ya limpió, si Dios ya perdonó, si Dios ya restauró. Entonces Cornelio le dijo en el verso 30, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y comienza a contarle lo que le había sucedido a Cornelio mientras que había recibido aquel llamado de parte de Dios cuando le dijo, tu oración y tus limosnas han sido oídas, recordadas delante de Dios. Y bueno, le dijo Cornelio, mira Pedro, yo hice lo que Dios me dijo que hiciera y te mandé a buscar porque Dios me lo indicó de esta manera. Ah, qué bueno que viniste, Pedro. ¿Qué tal si les decías a los que están allí alrededor de tu mesa, qué bueno que viniste, Antonia, qué bueno que viniste, José, qué bueno que viniste, Miriam, qué bueno que viniste, Ale, qué bueno que viniste? Si te los tengo que nombrar a los míos, qué bueno que viniste, Adrián, qué bueno que viniste, Sergito, Dieguito, qué bueno que viniste, Ceci, ese, qué bueno que viniste, Alexis, qué bueno que viniste, Lucas. Ahora díganme qué bueno que vino. Y aquí estamos, celebrando que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Cornelio le dijo, ¿cómo me gusta esta expresión? ¿Cómo me gusta esta expresión? Has hecho bien en venir, le dijo. Has hecho bien en venir. Envié por ti y tú has hecho bien en venir. Verso 33, Ezequiel. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué tremendo! El centurión, el importante, lo recibe a Pedro y le dice, todos los que estamos aquí, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este hombre, piadoso, temeroso de Dios, de oración, generoso, también tenía la capacidad de oír. No le dijo Pedro, bueno, yo soy el centurión, tengo 100 soldados a mi cargo, quiero contarte, Pedrito, de mis últimas batallas, victorias y logros y sacarte mi estuche con todas las medallas. Qué tremenda la humildad de aquel hombre llamado Cornelio. Estamos listos para escuchar
lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Wow! Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro comienza a predicarle el evangelio de Jesús. Dios le había dicho a Cornelio: vas a recibir a alguien que te va a decir lo que tenés que hacer. Pedro comienza a contarle, a hablarles de la muerte, de la resurrección de Jesús, a contarle de que había sido testigo y también de que otros lo habían sido con él. Y en el verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en esta hora están creyendo en Jesús pueden recibir perdón de pecados por su nombre. Recibirlo en tu corazón, pedirle perdón por tus faltas, pedirle una nueva oportunidad, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Vos que tal vez me estás escuchando por primera vez, no es casualidad que estés allí. Hiciste bien en venir, hijo. Hiciste bien en venir, tía. Hiciste bien en venir, abuela, porque tenías que escuchar esta palabra. Hoy es día de salvación. Hoy es día de reconciliación, primero con Dios y después con los nuestros. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces pensaste que eras inmerecedor de algo bueno? Por causa de tu pasado, de tu infancia, de los errores que cometiste o de la fama que te ganaste. Dios no hace acepción de personas. Vos podés ser, desde este día en adelante, el Cornelio de tu familia. Pedro le presentó el evangelio a ese grupo que estaba esperando, ansioso, escuchar una palabra de bendición. Y en ese grupo ahora estás vos. De ese grupo vos sos integrante en esta tarde. A ese grupo perteneces vos. A vos, a quien yo no conozco, pero de quien Dios conoce tu nombre y conoce tu realidad, tu situación. Sabe las cosas que tenés pendientes, sabe las cosas que tenés sin resolver y cuántas veces tus últimos fracasos fueron el techo de tus posibilidades. Quiero decirte que el Señor viene hoy para romper ese techo de limitaciones y decirte que Él es un Dios de nuevos comienzos, y decirte que en este mes en que tantos celebran de la primavera, de las flores, de los pajaritos, vos podés celebrar la vida, porque Él vino para darte vida y vida en abundancia, y cambiar ese lenguaje de muerte y cambiar ese lenguaje de derrota, de queja, de enojo, de reclamo, renunciar a la ira y darle a Dios la posibilidad de que te llene de ese amor que necesitamos para darle a la gente que no tiene nada de lo que a nosotros nos sobra. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de esperanza, de paz, de consuelo. Estoy hablando de esos abrazos que no los podemos dar, pero que sí los podemos enviar. Estoy hablando de esos abrazos que no se dan en la carne, pero que se dan en un mensaje, que se dan en un audio. Porque si vas a enviar sentimientos, no mandes escrito, mándalo hablado. Si vas a enviar sentimientos, no envíes impreso, envíalo hablado. Porque el oír sana, restaura, consuela, conforta. Ay, 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 ay. Dios es bueno, ¿sabes? Dios eligió a Cornelio porque se necesitaba alguien que tuviese características esenciales. ¿Te suena la palabra esencial? ¿Sabes qué significa esencial? Que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Por eso, en medio de la cuarentena, se habló y se habla de actividades esenciales. Son importantes, necesarias, no se puede prescindir de ellas. Hay un listado de 24 actividades esenciales: personal de la salud, de la policía, los bomberos, el control de aeropuertos, asistencia a los discapacitados, servicios fúnebres, religiosos, supermercados, internet, recolección de residuos, transportes de combustible, transportes de alimentos, esenciales, importantes y necesarios, de tal forma que no se puede vivir sin ellos.
Así eran las condiciones que tenía Cornelio. Dios necesitaba a alguien con características esenciales, que fuera un oidor de la palabra, que no quisiera imponer su testimonio, sino que supiera estar sentado a los pies del maestro. Alguien que fuera generoso en abrir las puertas de su casa para recibir a todos aquellos que él sabía que necesitaban una palabra de esperanza. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos aún hoy a abrir la puerta de su casa para recibir a los que necesitan una palabra de fe? ¿Cuántos están dispuestos para, habiendo transcurrido la pandemia, decir: yo quiero habilitar mi grupo de crecimiento, quiero predicar el evangelio? Para eso todavía falta, pero un día como hoy, en que sí abriste las puertas de tu casa y estás recibiendo esta palabra, hoy es día en que vos podés ser la puerta de bendición. Hoy es el día en que podés ser puerta de salvación para los tuyos. Hoy es el día en que lo sobrenatural de Dios puede venir sobre tu vida de tal manera que todos sean embebidos, empapados, cubiertos, bautizados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia en el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! A quien esté cerca tuyo, podés acercarte y decirle: es para vos también, es para vos también, es para vos también. Vos que estás escuchando el discurso, vos que tal vez estás medio mal hoy, decirle: mira, Dios no mira tu condición, Dios te ama, Dios te ama. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios te llama para que cambies de vida, aunque tal vez estés ahora con algún consumo que no debiste hacer, aunque estés ahora tal vez en un momento donde demasiados brindis te dejaron medio mal. Quiero decirte que Dios te ama, que en Dios hay oportunidad, que se puede salir de la droga, del alcohol, de la violencia, del adulterio. Sí, se puede. Aquel día todos los que estaban en la casa, dice que fueron bautizados, invadidos, cubiertos por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que escuchaban el discurso fueron bautizados, visitados, wow, por el Espíritu Santo de Dios. Comenzaron a hablar de otra manera, magnificaban a Dios. Y después dice que aquellos recibieron de Pedro estas palabras: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Definitivamente Dios quiere que cada uno de nosotros nos volvamos una puerta de bendición para la gente. Habrá alguien que golpee tu puerta porque tal vez vos seas el Pedro que tiene el mensaje, pero también puedes ser el Cornelio que recibe el desafío en esta jornada para decirte: yo estoy dispuesto. Señor, mostrame cómo, mostrame por dónde, dame dirección. ¿Sabes dónde recibió Cornelio dirección? En la intimidad, en la privacidad. Dios se le manifestó, le habló, lo guió. Él fue obediente y su vida y su casa fue transformada para siempre. Dejó de ser un cristiano más para ser un transformador de ambientes. Que Dios te bendiga mucho. Adoramos. Allí donde estás, te invito a que puedas adorar a Dios mientras nos disponemos a participar de los santos símbolos del pan y el vino. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Te damos gracias, Señor. Gracias por poder haber escuchado tu palabra, que nos va a direccionar a este nuevo tiempo de ser mejor y poder imitar a aquel hombre con todas esas cualidades que escuchamos, Señor. Esa adoración que dice: hay poder en la sangre, también nos transporta a aquel momento glorioso cuando tú diste tu vida por cada uno de nosotros y vertiste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario.
preparado los símbolos. Qué bueno sería que también, como lo hicimos nosotros mientras escuchábamos la palabra, nuestro corazón iba siendo preparado para este momento sublime, este momento que lo hacemos en memoria de Él. Y dice su palabra, antes de ir a los símbolos, dice su palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Sería bueno que usted pueda leer también del 17, cuando la Reina Valera dice abusos en la cena del Señor. Eso se lo dejo ahí de tarea, pero directamente en el 23. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa es la noche que nosotros vamos a recordar. Todo lo que Él hizo y comenzó a suceder en aquel fin de semana tan glorioso para nosotros. Dice su palabra, la noche que fue entregado, tomó pan. Imaginemos aquel precioso momento, la última cena del Señor, donde era un ambiente de incertidumbre, de hostilidad, nadie sabía lo que iba a suceder. Él dice que tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Te voy a pedir que vos lo tengas ahí en tu mano, que vayas tomando. Nosotros también aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir el pan. Vamos a hacer lo que la Biblia dice con respecto a este pasaje tan caro a nuestros sentimientos. Dice la Biblia que habiendo dado gracias, Jesús oró en aquel momento que partió el pan. Así que vamos a ir haciendo los pasos que la palabra nos permite. Con tu pan en la mano, oremos primeramente por el pan, pero todavía no lo consumamos hasta que lo hagamos todos juntos en familia. Yo siento presencia de Dios y seguramente en su casa se transmite el Espíritu Santo, que no sabe de fronteras, que no sabe que no frena una cámara, no lo frena una barrera, no lo frenan fronteras. Está en tu casa también el Espíritu Santo. Señor, como hizo Jesús, te damos gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que por nosotros fue entregado y fue partido. Dice tu palabra también, asimismo, también la copa. Asimismo, también la copa. Aquellos que puedan ir tomando la copa también. Vamos a tener el pan y la copa en nuestras manos. Después de haber cenado, después que compartieron un lindo momento, como hemos compartido la palabra de Dios en un excelente y tan precioso momento que hemos vivido, dice, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Quiero orar por los símbolos, estos que acabamos de leer en su palabra, y todos juntos vamos a compartir. Nos tomemos 30 segundos ahí en nuestro hogar. Seguramente si estás con algunos integrantes de tu familia o esos hijos, esos esposos que están ahí juntos, que puedas tomar tu mano. Este es un momento clave porque va a marcar un antes y un después en lo que va a venir en los próximos meses. Recuerdo aún cuando luego de resucitado el Señor va en camino a Emaús, dice que se encontró con 2 discípulos que no lo reconocieron, lo invitaron a quedarse en su casa y también, haciendo la primera Santa Cena después de resucitado, dijo que partió el pan y dice que se abrieron los ojos de aquellos. Yo declaro que a partir de esta Santa Cena, comiéndola dignamente como corresponde, haber pedido perdón, haber arrepentido
limpiados de cada uno de nuestros pecados, se va a caer el velo que muchos tenían en los ojos, Señor, y vamos a ver los cielos abiertos a partir de este momento. Señor, te damos gracias, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos humillamos delante de ti y en obediencia hacemos esto en memoria de aquel que lo dio todo por nosotros. Su nombre es Jesucristo. Podemos compartir ahí en casa y acá el pan primeramente. Podemos también, Señor, esto que representa tu sangre como ley en iglesia, declaramos que comemos y tomamos en este caso vida entra en nuestros cuerpos. Y si lo estamos haciendo dignamente, declaramos sanidad para el cuerpo enfermo, sanidad para las mentes ofuscadas y las mentes oprimidas a partir de este momento, no como magia, sino porque lo estamos haciendo como lo tenemos que hacer. En el nombre de Jesús podemos compartir también el vino. Gracias, Padre. Y como decimos siempre nosotros en la iglesia, Cristo viene pronto. Dice, anuncien esto hasta que Él venga. Estamos esperando tu segunda venida, Señor. Adoremos al Señor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Agarrar a alguien de la mano y poder levantarle la mano y poder entonar este canto que recuerda aquel momento tan sublime, el mayor acto de amor de la humanidad. Lo estamos recordando en esta tarde preciosa. Lo cantamos una vez más. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Feliz Santa Cena para todos. Feliz Santa Cena para todo el equipo, gente en su casa, familia, Maranata. Dios viene pronto, Dios vuelve pronto y creemos que vamos a ver los mejores días que están por venir. Te invito que ahí en tu casa saques eso de estar formal ahora. Dale un abrazo, un beso a alguien ahí en tu casa, al familiar ese que te vino a ver, y abrazalo y decirle te amo, Cristo te ama. Gracias, Dios los bendiga. Nos vamos nosotros, feliz Santa Cena y hasta las próximas transmisiones. Ojalá el Señor nos dijese que vengamos nuevamente a casa. Gracias, Dios los bendiga. Nos vamos a
entonando ese canto. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré.